Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos con Raúl Prada en este nuevo ciclo 2021. Hoy estaremos hablando de Hannah Arendt, así que vamos a la cápsula y volvemos en un minuto. Hannah Arendt nace el 14 de octubre de 1906 en Linda, en Alemania, y muere el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, Estados Unidos. Fue una filósofa y teórica alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense, de religión judía y una de las más influyentes del siglo XX. Trabajó como periodista y maestra de escuela superior. Publicó obras importantes sobre filosofía política. Arendt defendía un concepto de pluralismo en el ámbito político. Gracias al pluralismo se generaría el potencial de una libertad e igualdad política entre las personas, dándole importancia a la perspectiva de la inclusión del otro. Arendt se situaba de forma crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de consejos o formas de democracia directa. Entre sus obras más importantes podemos citar Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, El pasado y el futuro, La vida del espíritu. Hoy tenemos a Raúl Prada para hablarnos de esta pensadora. Bienvenidos al nuevo ciclo de Fuego de Zeus. Bien, estamos de vuelta y como les decía, hoy vino Raúl Prada a introducirnos en esta autora. Así que bueno, bienvenido Raúl. Bueno, yo feliz de estar aquí comenzando este año y retomando tu programa, que me ha parecido muy sugerente, sobre todo por los autores y los expositores que has tenido, y esperemos continuar con el plan de trabajo. Bueno, esta vez nos toca hablar de Hannah Arendt. A mí me es muy grato, puesto que estamos tocando a una filósofa que ha sido de alguna manera ocultada. No del todo, pero digamos, no se le ha dado el valor y la apreciación que ella tiene. Es decir, en términos de su paso, no solamente por su formación filosófica, por su posición filosófica, por su interpretación filosófica, pero además, más allá de la filosofía, por su concepción integral de la civilización moderna, sobre todo visto desde las problemáticas y las crisis de la civilización moderna en el siglo XX, ¿no? Sobre todo la más aguda y la más álgida y dramática y trágica, que es la que se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los tremendos acontecimientos que ella los retoma en su famoso libro Orígenes del totalitarismo, ¿no? Es decir, ella analiza el totalitarismo desde una perspectiva histórica, político, cultural, filosófica, económica, es decir, pero tiene una mirada integral sobre el totalitarismo y es un concepto que elabora, que es muy distinto al imperialismo, que es muy distinto al Estado-Nación, que es muy distinto, digamos, a conceptos como dictadura, autoritarismo, despotismo, tiranía. No tiene nada que ver. Es un concepto novedoso, integral y complejo, que responde sobre todo a la experiencia de ella, política y social, y del mundo en plena crisis y en pleno desarrollo de totalitarismos, sistemas totalitarios que son el nacionalsocialismo y el estalinismo. Entonces estamos hablando de una filósofa, de una intelectual crítica que atraviesa distintos planos de intensidad, distintas problemáticas, distintas perspectivas, es decir, y además recoge muchas herencias. La herencia más conocida obviamente es la de su formación filosófica, ¿no?
Ella es de lengua alemana, el Yiddish lo aprende después, a pesar de ser de familia judía, pero es de una familia judía, digamos, que tiene distintas posiciones sobre el judaísmo. Es decir, hay una problemática del judaísmo que ella desarrolla de manera muy descriptiva y muy rica, con mucha experiencia sobre el tema en Orígenes del Totalitarismo, ¿no? Es decir, no es de familia sionista, sino más bien su familia pretende asimilarse a la sociedad alemana, ¿no? Y ella va como vivir, digamos, experiencias crudas, donde al final va a asumir su judaísmo, se va a asumir como judía, y su militancia política va a ser como judía. Es decir, estamos hablando de una persona que es además testimonio del siglo XX, testimonio además de lo que implica, digamos, la herencia de la modernidad, tanto en sus versiones, si tú quieres, de apertura, como en sus situaciones de encierro y de clausura. Entonces estamos hablando de una filósofa que tiene formación en filosofía alemana, tiene como profesor a Martin Heidegger, ¿no?, con quien tiene un romance, su profesor, ¿no? Y es un romance donde muestra precisamente tanto en sus reflexiones, en las cartas que tiene con Heidegger, que descubre la biógrafa, ¿no?, de Hannah Arendt, y que nos muestra precisamente un perfil desde la perspectiva de la mirada de Hannah Arendt sobre Martin Heidegger, que es un filósofo famoso, controvertido y problemático, Heidegger por haber sido rector en el régimen nazi. Pero, digamos, estamos hablando de una época donde era un profesor joven, atrayente, muy vinculado al romanticismo alemán, ¿no? Un filósofo que yo lo he calificado, ya me has escuchado, como poeta entre los filósofos entre los poetas, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho más con su halo romántico, con el halo romántico de una forma de recuperación del romanticismo alemán desde la filosofía, y en el caso de él desde la ontología. Entonces es muy atrayente para los jóvenes, entre ellos jóvenes como Hannah Arendt, una joven judía que asiste y les encanta, son seducidos por Martin Heidegger, pero son seducidos sobre todo por este halo romántico, por esta novedosidad de un profesor que ve la filosofía, enseña filosofía de una manera distinta. Entre otras cosas, y ella anota en sus cartas, y la biógrafa también, y los comentarios de los amigos que asisten a clases de Martin Heidegger, era atrayente porque era inentendible. No se lo entendía. Entonces querían descubrir por qué no se lo entendía. No es que es indescifrable, es decir, obviamente ya a estas alturas del partido sabemos quién es Martin Heidegger, pero yo estoy haciendo estas anotaciones por esa relación, ese vínculo que tiene, y la influencia obviamente también filosófica que tiene Hannah Arendt y Martin Heidegger. Ahora, ¿cuánto ha influenciado? Yo creo que a diferencia de lo que dice su biógrafa Elisabeth, ha influenciado en el sentido más quizás interpretativo, más de la hermenéutica, esta forma de analizar hermenéutica que tiene Heidegger y que tiene que ver con la hermenéutica y el círculo hermenéutico, pero además ha retomado desde una perspectiva filosófica, pero digamos de ahí a ver que tenga una influencia en la fenomenología existencial de Heidegger o desde la ontología de Heidegger, no creo, porque digamos Hannah Arendt no hace ontología, no es ontóloga, es decir, se despreocupa y se va a ir despreocupando de los temas más abstractos de la ontología y de la filosofía, entre ellas la ontología misma, y más abstracto todavía la ontología, la analítica del ser de Heidegger.
Entonces ella más bien se va a ir preocupando por la política. Es decir, es otra respuesta la que da. No nos olvidemos que Hannah Arendt también fue alumna de Edmund Husserl. Yo creo que tiene más influencia de Edmund Husserl por muchas razones. Es decir, por lo que yo he llamado cuando he expuesto Edmund Husserl, esta perspectiva de la complejidad, esta perspectiva integral de la complejidad, esta perspectiva de buscar el sentido a partir precisamente de distintos planos que tienen que ver con el cuerpo, en el caso de Hannah Arendt, con las trayectorias de vida, el tema de las intimidades, de las subjetividades, el tema de la conciencia. Para ella la conciencia y el pensamiento es un compromiso. Es decir, un compromiso corporal, es un compromiso existencial, es un compromiso con la vida, es un compromiso con la condición humana. Entonces, y en ese sentido, digamos, yo creo que está más cerca, digamos, de lo que podemos llamar la irradiación de Husserl. Entre las irradiaciones de Husserl se encuentra Martin Heidegger, que ha sido su alumno, ¿no? Entonces, pero aquí lo que hay una relación sentimental, ¿no? Que, digamos, no perdura porque tenemos a un filósofo casado, está casado y tiene hijos. Y obviamente no asume su romanticismo más allá de la aventura, para decirlo en esos términos ilustrativos, ¿no? Él rompe Hannah Arendt cuando él es partidario del nacionalsocialismo. En la medida que va avanzando el conflicto con el antisemitismo y en la medida que los nazis van cobrando, digamos, vigencia y terminan, digamos, en el gobierno, obviamente Hannah Arendt tiene una posición muy clara al respecto, ¿no? Y obviamente va a interpelar a Martin Heidegger, al que no lo va a ver después de su propio exilio, 1933, donde viaja, o cuando viaja a París y después a Estados Unidos. Después de la guerra lo vuelve a encontrar. Después de la guerra lo vuelve a encontrar. Va como estadounidense a Alemania y lo encuentra y se encuentra, y obviamente parece que Martin Heidegger le confiesa que Hannah Arendt ha sido la pasión de su vida. Entonces, bueno, pero digamos ya a ese entonces ya estaban muy distantes. Yo creo que son muy distantes y diferentes sus posiciones filosóficas. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Digamos, de los contextos, antes de entrar, digamos, al tema de la condición humana, que es el libro filosófico, propiamente filosófico de Hannah Arendt. Un contexto de su formación filosófica. Tiene una tesis doctoral sobre San Agustín, el amor en San Agustín, es una tesis muy linda, ¿no? Obviamente muy influenciada por Martin Heidegger, pero sobre todo guiada por Karl Jasper, otro filósofo alemán tan importante como Martin Heidegger, solo que menos oscuro que Martin Heidegger, ¿no? Para decirlo de esa manera. Y que se llama lo que va a traer a sus profesores, a sus guías, a los alumnos de Martin Heidegger, de Jasper y del mismo Edmund Husserl y de otros, es la inteligencia de Hannah Arendt. Es una mujer muy inteligente. Yo creo que los ha desbordado a los hombres, a los filósofos, a los teóricos, los ha desbordado. Era una mujer de una intuición, de una agilidad, de una dinámica, de una capacidad analítica que va más allá de lo que puede el hombre, porque, digamos, ella está vinculada a una forma más íntima, más terrenal, más femenina de ver el mundo y, por lo tanto, más integral que la del hombre. Lo interesante de Hannah Arendt, que además, digamos, tampoco deja el romanticismo, ¿no? Siempre se va a preocupar por el romanticismo. Y la vinculación con San Agustín en su tesis de doctorado es muy interesante. No es como teólogo, porque no lo considera teólogo, sino filósofo. Y retoma los amores, el amor en San Agustín. El amor
placentero, el amor romántico, si tú quieres, el amor al creador y el amor al prójimo. Entonces, la interpretación es muy rica porque, digamos, tiene una mirada diferente a la de los teólogos. Ahí tienes un texto, digamos, inicial muy importante, que le abre muchas puertas a Hannah Arendt. Pero ella está vinculada al romanticismo y le interesa la poesía, le interesa el romanticismo, y va a encontrarse con una romántica admiradora de Goethe, que es Rachel Vargen, otra judía, una judía del siglo XIX, ¿no? Que tampoco se asume como judía, sino que va a tener que descubrir en la medida que no se casan con ella los que se enamoran de ella. Rachel va a tener esas casas, esos espacios de reunión que es su casa, donde va la ilustración, van artistas, van intelectuales, tiene irradiación. Rachel es un referente muy importante, pero es referente para el mundo, pero es referente y es importante en su casa. Cuando prosperan, digamos, sus romances, no se casan con ella porque es judía. Entonces, y obviamente esto la va a perturbar y va a buscar, a partir de su resistencia, va a buscar su resistencia cultural, su resistencia y su inteligencia. Es una mujer muy inteligente también, Rachel, y va a buscar, digamos, una especie de salida estoica y va a buscar, digamos, en las propias sesiones de su casa, refugio. Pero lo interesante es de que Rachel va descubriendo también su judaísmo, ¿no? En un mundo que cada vez se vuelve más antisemita. Entonces, ella escribe la vida de una judía, que es sobre Rachel, pero desde la perspectiva de sus investigaciones sobre el romanticismo. Lo interesante es de que usa a Rachel para interpretarse a sí misma, para hacerse una autointerpretación. La otra judía, en este caso, Hannah Arendt, ¿no? Entonces, cortaré acá, Raúl, perdón. Aprovechando esto. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Estamos de vuelta con el programa. Raúl Prada nos visita hoy, nos está hablando de Hannah Arendt. Y bueno, Raúl, nos estabas contando de cómo ella refleja esta Claro, vivencia, ella busca, ¿no?, también su autointerpretación, es decir, su introspección, ¿no ve? Es decir, ella lo que trata de responderse a sí misma, quién es, ¿no? Y obviamente ya en ese entonces, ya para ese entonces, tiene vínculo con grupos semitas de todo tipo, ¿no? Tanto teólogos como los del proyecto para Israel, ¿no? En Palestina. Ya tiene muchas vinculaciones, pero ella, digamos, no está de acuerdo con una posición semita. Ella tampoco está de acuerdo con la asimilación, ¿no? Al principio, digamos, su familia sí, pero ella no. Ella va adquiriendo conciencia de que la única manera de defenderse es como judía, ¿no? Pero asume una posición abierta, analítica y crítica frente a las distintas posiciones del judaísmo, inclusive teológica. Ella no se inclina por la teología, pero sí se va inclinando por la defensa del pueblo judío, pero viendo toda la complejidad del pueblo judío, lo que va a expresar en Orígenes del Totalitarismo, ¿no? En Orígenes del Totalitarismo, por ejemplo, tenemos una exposición muy rica, muy crítica, que obviamente no es muy bien vista por muchos judíos, muchos grupos semitas sobre todo, ¿no? Por ejemplo, ella distingue, es decir, el antisemitismo, el racismo, se da justo en la modernidad, no es la antes, no es lo mismo
Es decir, antes si había un problema con los judíos era otro tipo de problema, un conflicto cultural o de pueblos, pero es en la modernidad, y es lo que le llama la atención. ¿Y por qué la modernidad? Y ella va a dar claves importantes. ¿Por qué la modernidad? Una de las claves que da es el colonialismo en África. No toca el colonialismo anterior al africano. Estamos hablando del colonialismo del siglo XIX. No está tocando el colonialismo del siglo XVI en el continente de Abya Yala. Entonces ella, al tocar el tema del colonialismo, ella muestra que lo que va a ocurrir en el siglo XX ya tiene antecedentes de estos comportamientos maquínicos, mecánicos, genocidas, de deshumanización y además de deshumanización, basados en la deshumanización. Es la medida que al humano lo convierten en cosa, y a la medida que convierten al humano en cosa, lo pueden acabar. Entonces el colonialismo, el tráfico de esclavos, la ocupación, el reparto del África es un antecedente muy importante para ella, por lo que va a ocurrir en términos de antisemitismo en Europa. Y eso va a adquirir características demoledoras y realmente calamitosas, hasta apocalípticas, con el Holocausto nazi, ¿no? Cuando precisamente los nazis se comportan de una manera totalmente deshumanizada, en la medida que asumen la tarea del exterminio de la solución final como si fuera un tipo de administración, ¿no? Una fábrica de la muerte. Entonces ella va analizando, pero ella encuentra, digamos, de que, bueno, hay no los asimilan a los judíos, a pesar de que muchos quieren asimilarse, pero hay distintos estratos de judíos. Por ejemplo, los judíos financieros, ¿no? Los Rothschild, uno de los ejemplos. Ellos han sido incorporados a la aristocracia, ¿no? A la nobleza, y van a ser incorporados como administradores y consejeros, como financistas de la monarquía absoluta. Y por lo tanto son importantes, inclusive van a ser llamados por Bismarck para negociar el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial. Pero este es un tipo de posición de judíos que además pretenden no ser vistos, no ser reconocidos como judíos, pero no terminan de ser asimilados y terminan oponiéndose a otros judíos que empiezan a escapar de los pogroms rusos, del zarismo ruso, y obviamente el problema de los estados va a ser si los reconocen, si los asimilan, si adquieren los judíos los derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía. Entonces, en la medida que Napoleón les otorga los derechos de los ciudadanos, estas clases privilegiadas judías financieras no quieren, porque están perdiendo su excepcionalidad de privilegiados. Entonces se oponen porque van a ser como cualquier otro judío, que va a ser un ciudadano asimilado. Entonces hay conflicto, y ella muestra todos los conflictos, es decir, muestran todos los estratos, todas las problemáticas que hay, y toda la problemática que hay, incluyendo los asimilados, que a pesar de que se asimilen, ¿no? A pesar de que, digamos, denuncien a ser judíos, pero nunca dejan de serlo. Entonces, a pesar de eso, se notan casos paradigmáticos, como Disraeli, ¿no? Benjamín Disraeli, que se asume como judío, pero ya es un judío bohemio, ¿no? En Inglaterra, que por su extrinsicidad va a llegar lejos, va a ser aceptado en los clubes más cerrados y privilegiados de Londres, ¿no? De la nobleza, y termina siendo el primer ministro de la reina, ¿no? Es decir, muestra todos los casos tan distintos. Entonces, pero que en la medida que va avanzando el antisemitismo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, digamos, y se va a volver conflictivo esto. Y el caso Dreyfus es un caso muy serio, porque precisamente ya se muestra el Estado-Nación. Los Estados-Nación, a diferencia de las monarquías absolutas, tienen un comportamiento distinto con los judíos, pero sobre todo un comportamiento con esta aristocracia judía, estos financistas de esa burguesía financiera judía. Es decir, se desentienden de ellos. Y a la medida que se desentienden de ellos, ¿qué ocurre? En la medida que se desentienden de ellos, ellos ya van a optar por una banca
estatal, más vinculada al Estado. Es decir, el Estado-Nación, cuando se forma el Estado-Nación, y hay un comportamiento distinto y obviamente hay una tendencia, sobre todo en Francia, de asimilarlos y convertirlos en ciudadanos. Entonces ahí muestra toda la problemática. Entonces, ¿por qué, se pregunta ella, el antisemitismo se convierte en un problema? Es decir, ¿por qué un pueblo que en realidad no es influencia de la manera como financiadores, pero no de otra manera, y es problemático, es perseguido? ¿Por qué un pueblo, digamos, va a cobrar tanta importancia en política? ¿Por qué tiene que haber un caso Dreyfus, pogroms en la Rusia zarista? ¿Y por qué los nacionalsocialistas van a asumir como si fuera su tarea principal? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces dice, es una excusa política, es un instrumento político para la legitimación digamos, de estos procesos del ordenamiento de los poderes. Es decir, un ordenamiento bien complicado, que también muestra en Orígenes del Totalitarismo. Un ordenamiento que pasa del racismo. El racismo sería un antecedente fundamental del totalitarismo. El Estado-Nación, que ya tiene un comportamiento ambiguo, pero que es sobrepasado por el imperialismo, que no usa al Estado-Nación como referente más importante, sino lo trasciende, lo subsume, porque el imperialismo es expansión por expansión, el expansionismo económico, quieren un dominio, ¿no? Un dominio de los mercados. Entonces dice ella de que, bueno, el imperialismo, digamos, de alguna manera ya se encamina, digamos, a otra cosa, y cuando llegamos al totalitarismo es porque el Estado-Nación fracasa y fracasa el imperialismo, y de alguna manera se abren proyectos totalitarios, pero que ya no son imperialismo, no son expansión económica, son mucho más, quieren el control absoluto, el dominio absoluto en distintos planos. Es decir, y solo pueden hacerlo suspendiendo la política y deshumanizando. Es decir, el totalitarismo es la deshumanización, que convierte al humano en cosa para dominar. Inclusive se trastoca el racismo. El nacionalsocialismo es un ejemplo muy claro, y también el estalinismo. Es decir, el nacionalsocialismo, si bien es antisemita, ¿no? Y además se va a creer raza superior, pero ¿quiénes son los razas superiores para los nacionalsocialistas? ¿Los germanos? No. Es decir, van más allá de los germanos. Quieren una raza superior que van a hacer como en el laboratorio, ¿no ve? Es decir, inclusive van a sacrificar al pueblo alemán. El proyecto de Hitler, el proyecto nazi, es hundir a Alemania porque así han sido derrotados, no han podido ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Entonces, todo eso descifra. Ahora, ¿qué tiene esto de filosofía? De filosofía política, sí. Lo que quiero decir es una cosa importante. La filosofía política, como he dicho en anteriores exposiciones el año pasado, es conservadora. Primero con Platón y Aristóteles, que se oponen a la democracia de Pericles. Optan por una aristocracia y no por la democracia. La aristocracia de los filósofos, en el caso de Platón, ¿no? De la República de Platón. Pero, digamos, la filosofía moderna hace filosofía política, pero también de una manera conservadora. Es decir, se opone a la democracia, se opone a la política, en el sentido pleno de la palabra. Pero Hannah Arendt hace una revolución. Es decir, vuelve a la filosofía política y convierte la filosofía política en revolucionaria. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo Hannah Arendt? Es una crítica muy fuerte al totalitarismo, al imperialismo, al Estado-Nación, a las formas de poder, ¿no? Estas formas de poder culturales e institucionales, económicas y sociales. Ella está mostrando, digamos, los claros oscuros de la civilización moderna y su decadencia, ¿no? Y los problemas, digamos, que afronta, culturales, filosóficos, ontológicos, y sobre todo los problemas que tienen que ver con la condición humana. Entonces ella está asumiendo, pero ella, en la medida que asume una posición política, lee a Marx, otro judío, y está en círculos marxistas. Su segundo esposo es marxista, y que se llama, ella empieza a tomar posiciones, si tú quieres, de izquierda, pero digamos ella nunca quiere reconocer eso, porque ella se va a asumir como militante
judía, en defensa, pero inclusive de una manera muy crítica a lo que se va a desarrollar como política en Israel. El caso de Eichmann le va a traer muchos conflictos, ¿no? Cuando él ya lanza la hipótesis de la banalidad del mal. Pero este hombre no es un demonio, no es un monstruo, sencillamente es un tipo normal. Lo peligroso son los tipos normales, son los hombres normales los que han cometido las atrocidades del Holocausto. Entonces, cuando llega a eso, entonces fíjate la dimensión en la que está ella, ¿no? Pero además, ella se acerca a lo que ella misma dice una especie de anarquismo conservador. No sé qué cosa es eso. Pero es bastante paradójico porque ella no toma una posición estatalista. Ella asume la política de otra manera. Son las anotaciones que van a publicar como qué es la política, porque son anotaciones, no es un libro que termina. Estas anotaciones, ella asume la política como pluralidad. De la misma manera, ahora vamos a entrar a la condición humana, que en la condición humana asume precisamente esa pluralidad de la singularidad. ¿Qué dice? La política es precisamente pluralista. ¿Por qué es pluralista? Porque la política es pública, es el desarrollo de lo público, y en lo público, digamos, los hombres y mujeres o los humanos diferentes con sus singularidades hacen política y reconocen sus diferencias singulares, donde son únicos y solamente van a poder asociarse y hacer política reconociendo la pluralidad. Entonces la política es un acontecimiento plural, eso ya es una concepción revolucionaria. Por otra parte, se acerca mucho a los arquetipos de la Comuna de París en las soluciones de la crisis europea. Fíjate, entonces tenemos una mujer que evidentemente, digamos, trasciende las dicotomías que ya se van dando en aquel entonces, a pesar de que ella oculte en su casa a muchos comunistas que van escapándose de la persecución nazi después de la bomba al Reichstag, ¿no ve? Entonces estamos ante una polifacética mujer que en todos los campos es polémica, provoca polémica y asusta a los hombres por su inteligencia. Entonces, esto es interesante porque va a desarrollar distintos campos, es decir, desborda la filosofía, va más allá de la filosofía, desborda la ontología, va más allá de la ontología, que de alguna manera es retomada en la condición humana, desborda la literatura en la medida que hace sus interpretaciones del romanticismo y de la literatura tienen que ver precisamente con testimonios o acontecimientos subjetivos importantes, como la trayectoria de vida de Rachel. Entonces, estamos precisamente ante estos contextos, y a partir de estos contextos, para no seguir, sí podemos entrar a la condición humana. Cuando usted quiera, mi querido profesor. No, justamente eso, ¿cuál es su perspectiva sobre esto de la condición humana? O sea, más allá de lo que has dicho. Cuando ella habla de condición humana, también habla de productos. ¿A qué se refiere con qué son los productos? Después de Orígenes del totalitarismo, escribe La condición humana, como que de alguna manera recogiendo, digamos, sus reflexiones filosóficas, su tendencia más filosófica, pero siempre razonando, si tú quieres, en un ámbito de las consecuencias de una filosofía política, pero va más allá, porque en realidad está hablando de la condición humana, y es hablar de algo muy fuerte, de la arqueología y la genealogía de la condición humana, genealogía en la medida, digamos, de las instituciones culturales que de alguna manera establecen la condición humana, y la condición humana habla de la humanidad como condición histórico, política, cultural, como condición de posibilidad. Ella misma dice de partida, no podemos hablar de la naturaleza humana, porque para hablar de la naturaleza humana tendríamos que salir del planeta, verlo al humano desde fuera. No se puede hacer eso, porque además estamos hablando del humano desde lo humano, y en ese sentido lo que nos interesa es hurgar sobre cuáles son esas condiciones humanas, y obviamente va a entrar algo que yo llamo el devenir de la condición humana. Hay en principio tres ámbitos que diferencian: el ámbito privado, el ámbito social y el ámbito público.
El ámbito privado es el ámbito de lo íntimo, del ámbito que tiene que ver con la reproducción de la vida, con la intimidad, el ámbito que va a tener que ver con una de las actividades de la vida activa, que es el labor, el laburo. Es decir, ella distingue el laburo de trabajo, lo que no distingue Marx. Le hace una crítica a Marx en el sentido por haber confundido el laburo con el trabajo. Ella dice, lo que Marx en realidad está hablando del laburo, no del trabajo. Porque el trabajo se mueve en una dimensión social, no en una dimensión privada. De lo que habla Marx es de la reproducción de la vida, y la reproducción de la vida tiene que ver con el laburo, porque el laburo es una actividad que está encaminada y tiene la función de la reproducción de la vida, de la satisfacción de las necesidades, y por lo tanto, digamos, cuyo objeto y finalidad es el consumo, y tiene poca durabilidad. El trabajo es otra cosa. Entonces el otro ámbito es el ámbito social, y en el ámbito social, digamos, estamos ya no en el ámbito de la familia. En el caso de los griegos, en el ámbito de la familia y de los esclavos, que son cosa en el ámbito de la familia. En el ámbito de la familia, en lo privado, digamos, la familia se mueve en la reproducción de la vida. Pero ¿qué es lo social? Lo social tiene que ver con, digamos, la dimensión de las asociaciones, la dimensión de las instituciones sociales, la dimensión donde, digamos, se desarrolla lo social en el sentido precisamente, si tú quieres, ya de comunicación. Y en este caso está el trabajo. Vamos a una pausita, ¿sí? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Estamos de vuelta con el programa. Raúl Prada nos acompaña, nos está descifrando a Hannah Arendt. Y bueno, estábamos hablando de los ámbitos, ¿no? De esto habíamos quedado, en el ámbito social. Claro, el ámbito social ya no es el ámbito de la familia, de la reproducción de la vida, es el ámbito de las asociaciones sociales, ¿no? De la sociedad como tal. Y en esa dimensión, digamos, se mueve el trabajo. Y el trabajo ya no es una actividad del laburante, ¿no? Del artesano que lleva, sí, fíjate, a un espacio de intercambio su objeto, su producto. Y en el caso del griego era el ágora. Pero en el ágora no solamente iban a intercambiar sus productos los laborantes, sino que iban a discutir otras cosas. Entonces, lo interesante es eso del ágora. Pero, sin embargo, digamos, en el mundo moderno tenemos el mercado, donde solo hay intercambio. Es el lugar donde, digamos, se hace el intercambio y se consiguen los objetos del consumo. Pero, digamos, ahí ya hay una dimensión donde se cruzan con lo social. Sin embargo, el trabajo, digamos, el trabajo no es la reproducción, el trabajo es la producción de instrumentos, no de cosas, no de objetos de satisfacción, no de bienes, no de objetos de consumo, no son cosas, son instrumentos, ¿no? Entonces, tienen durabilidad, y para el trabajo ya no puede ser el artesano, el agrícola, ¿no?, solitario, sino no el productor solitario, si tú quieres, sino el asociado. Es decir, ahí se supone una organización del trabajo, y una organización del trabajo donde, digamos, va a haber una división del trabajo, y por lo tanto van a entrar al ámbito de la producción. Ya, no es laburo, producción. El trabajo va a entrar al ámbito de la producción por la producción, es decir, el proceso de producción. El trabajo asume una visión que no es cíclica, como en el caso del laburo, sino es proceso. Y en la medida que es proceso de producción, está produciendo no objetos de consumo, sino instrumentos que facilitan al laburante, porque le está dando instrumentos que le permiten producir sus objetos de consumo, y le facilitan al trabajador porque le permiten, digamos, mayor productividad. Entonces estamos en otra dimensión, pero una dimensión que además va a dar un salto
en varias revoluciones industriales, en la medida que vamos a entrar a la automatización, a la maquinización, donde ya rompemos los ciclos vitales, es decir, ya no se conduce el hombre por el tiempo natural, sino que el tiempo del trabajador, no del laburante, es el tiempo que le impone el trabajo, la máquina, la automatización. Entonces, ahí se produce otro tipo de naturaleza. Es decir, el hombre ha llegado a producir otro tipo de naturaleza. Es como si, digamos, como dice ella misma, la exterioridad del planeta o lo que está en el planeta, en el universo, se incorpora como otra naturaleza porque despierta, digamos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eso. Hasta ahí, digamos, tienes dos ámbitos, ¿no? El privado y el social, y dos actividades, el laburo y el trabajo. Pero, dice, no era lo que privilegiaban los griegos no privilegiaban eso, privilegiaban lo público, porque está bien el laburo para los esclavos y para la familia, ¿no? Para cuestiones, está bien el trabajo para otros, ¿no? Para los artesanos, qué sé yo, los que se reconocían no como esclavos, sino como trabajadores. Pero no está bien para los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que estar libres para ocuparse de lo público, ocuparse de la política. Entonces, la política es otra cosa. La política es precisamente el lugar donde se discuten los pares y se hacen cargo de lo más importante del gobernar, en su inicio y en su final, porque hay dos formas de gobernar, cuando se comienza y cuando se culmina, ¿no ve? Entonces, esta forma de hacer política es de conducir, ocuparse de los problemas más importantes. Entonces, ¿la política qué es? La política es lo público, la realización de lo público, pero donde, digamos, los ciudadanos libres realizan su libertad y se realizan en libertad y se realizan políticamente y realizan sus capacidades. Y las capacidades tienen que ver con la acción. La política es acción, no es trabajo. Es la diferencia. Y en la acción, ¿qué es lo que hay? Se manifiesta el ser como tal, el ser humano. Ese es el ser humano es acción. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que se vuelve protagonista. Es decir, es el héroe, ¿no? Pero es el protagonista. Y por lo tanto, el protagonista le da sentido a la vida, interpreta la vida y le da un sentido a través del discurso. Es donde aparece el discurso, la narrativa, la interpretación. Y por lo tanto, en el caso de la acción ya hay discurso, y en el caso de la acción lo que tenemos es la construcción del sentido. Y la construcción del sentido tiene que ver precisamente con este tipo de interpretación, con la realización del ser humano, ¿no? Es decir, con la realización de la humanidad como tal. Y en ese sentido, digamos, es lo que se ha perdido en la modernidad, dice. La modernidad, extrañamente, lo que va a valorizar es la labor al laburante y al trabajador. Y lo que va a romper la modernidad, los ámbitos, lo privado, lo social y lo público. Lo privado va a adquirir una dimensión no solamente social, cosa que no corresponde, ¿no? Porque de alguna manera se rompen no solamente los estamentos, sino los ámbitos y las funcionalidades de cada uno de estos ámbitos, sino que además lo privado, la familia, va a adquirir un carácter público, con lo que se desvaloriza lo público, porque, digamos, en la medida que la monarquía, por ejemplo, es la familia, es decir, lo político se vuelve familiar, es decir, se rompe, ¿no? Pierde alcance y horizonte la política. Y cuando, digamos, se libera al laburante, la modernidad libera al laburante, ¿no? Ya no es esclavo, libera al trabajador, digamos, la condición de trabajo se vuelve hegemónica, inclusive los ministros, los gobiernos de las repúblicas se van a considerar trabajadores, ¿no ve? Y en ese sentido pierden su dimensión, su horizonte político, es decir, reducen la política a una condición de satisfacción de necesidades o una condición de asociación social para el trabajo, es decir, para cumplir fines. En el caso de lo social sí se cumplen fines, se adecuan medios a fines como todo proceso, pero los fines aquí son pedestres, no son los grandes fines que se habían propuesto los griegos, ¿no?
y por lo tanto se pierden los grandes fines de la política que tienen que ver con el destino, que tienen que ver con el protagonista, que tiene que ver con, digamos, si tú quieres, la liberación de las capacidades, yo diría la liberación de la potencia social. En ese sentido, que se llama, lo que muestra Hannah Arendt es de que la modernidad más bien habría suspendido la política, había desvanecido la política. Y ahí encuentra contradicciones en Marx, porque Marx se limita, digamos, al tema, digamos, de llevar al trabajo a la condición del poder, lo que implica precisamente reducir la condición política, la condición de liberación humana, a la condición precisamente de una utilidad, que es la utilidad del trabajo. Es decir, está pensando una especie de socialismo utilitario, cuando tendríamos que pensar una sociedad que va más allá del utilitario, que realice estéticamente y filosóficamente las capacidades humanas. Entonces es muy interesante, digamos, la crítica que está desarrollando Hannah Arendt. Entonces estamos precisamente en la condición humana, en el devenir de la condición humana. Estamos con los tres ámbitos, ¿no? El ámbito de privado, social y lo público, y estamos en las actividades, el laburo, el trabajo y la acción. Estamos en la vida contemplativa, donde lo más importante es la acción, pero la condición humana no termina ahí, porque hay vida contemplativa, que no es vida activa. Y la vida contemplativa es la que tenían los filósofos, los artistas. La vida contemplativa es la comprensión de la verdad a través de la contemplación, es decir, el dedicarse a la verdad, pero al develar la verdad en el sentido no esencialista, en el sentido integral, en el sentido, si tú quieres, holista. Y en ese sentido, digamos, lo que le falta al humano es desarrollar la condicionalidad humana más allá de los límites que le ha impuesto la modernidad, y por lo tanto ir más allá de la propia historia de la civilización moderna, y esto implica liberar la capacidad creativa, es decir, realizar un humano altamente comunicativo, altamente narrativo y altamente único, que solo puede desarrollarse políticamente porque en política los distintos se hacen plurales y en los plurales se logra la comunicación. Genial, genial, Raúl. Bueno, es importante esto que decías de que a raíz de que ella era judía, ¿no? Justamente hay varios filósofos que también fueron exiliados y fueron, así como ella, tan importantes, ¿no? En el siglo XX. Al principio, cuando te referías que ella estaba oculta, en cierto modo, eso, ¿gracias a qué? O sea, ¿por qué no podía ser tan, en ese momento, por qué se diría que estaba oculta si era ya después de su exilio, ¿no? Bueno, o sea, primero porque estamos en un mundo de filósofos, claro, de machismo. Un mundo masculino que, a pesar de la apertura intelectual, de todas maneras, digamos, ante una mujer muy lúcida, lo que tienen es el asombro, o se enamoran y se asombran, pero digamos no hay el reconocimiento de los alcances que ella tiene, de los alcances tanto como filósofo, como crítica de la filosofía y como crítica, digamos, de la cultura, pero además como crítica de las ideologías, porque ella se enfrenta a las ideologías, tanto judías o no judías, porque ella empieza a plantearse un tema muy importante. Ella dice, yo he adquirido esta condición política, esta conciencia política cuando era paria, cuando perdí la patria. Porque obviamente el hitlerismo, el nazismo les quita a los judíos su nacionalidad, entonces no tienen patria. Y ella tarda mucho tiempo hasta que el 51, creo, es reconocida como ciudadana norteamericana, ¿no? Entonces ella no tiene patria. Y ella anota en Orígenes del Totalitarismo eso, dice, ahora, dice, se está refiriendo a ese momento donde escribe, hay muchos parias, es decir, son los migrantes,
Entonces dice, estamos reproduciendo. Pero además dice otra cosa, el totalitarismo no ha terminado, puede volverse a dar. Es decir, y reconoce dos etapas del nazismo. La primera etapa del nazismo, las SS son fanáticos, ¿no? Ideólogos. La segunda etapa, las SS, Himmler era un tipo normal, ¿no? Amaba a su familia y su plan va a ser incorporar al nazismo a hombres normales, preocupados de su familia, que se llaman su familia, pero son los que mejor han cumplido con el holocausto, con el genocidio. Fíjate, entonces ella dice ¿cómo, digamos, se llega a una forma administrativa, una deshumanización total? Entonces solo la deshumanización puede explicar lo que ha pasado, que te comportes como una máquina ante cosas, porque los otros son cosas que puedes acabar y destruir, pero eso ocurre afuera, porque los vuelves cosas, pero adentro también. ¿Quién acaba de esa manera? ¿Quién produce el holocausto de esa manera? Alguien que internamente ha perdido toda humanidad. Ese es el funcionario. Y los funcionarios se han dado tanto en el nacionalsocialismo como en el estalinismo. Entonces, dice, es un fenómeno, cuidado, que se puede volver a dar. Porque, digamos, el totalitarismo está en ciernes. El totalitarismo es inmanente a estas formas de organización del poder de las sociedades. Y ahora estamos muy cerca de reproducir el totalitarismo, tanto desde la perspectiva de las respuestas mundiales a la pandemia, porque están apuntando al control absoluto, al panoptismo absoluto, y están actuando en una especie de guerra biológica. Han despertado la crisis ecológica, pero además están tratando de actuar por el control completo, pero además, por otra parte, se están dando formas pretéritas del totalitarismo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Capitolio en Estados Unidos. Es decir, ¿eso qué es? A ver, vamos despacio, eso ya lo vi. ¿Qué es eso? Hannah Arendt ya nos había advertido. Es decir, ¿qué es? Es el populacho, que es distinto a lo popular. El populacho, ¿qué dice? Ella expresa, ¿quiénes son esos que hacen pogrom, que salen? Es gente individual, o sea, aislados, que están frustrados, abrumados por su frustración, y de repente son reunidos por estas ideologías de la venganza, ¿no ve? Entonces se reúnen y se convierten en masa beligerante. Este es el acontecimiento, pues este es el acontecimiento del nazismo, no tanto del fascismo, del nazismo. Es decir, aquí se da precisamente lugar a esa formación del nazismo. El nazismo no es, como dicen aquí en Latinoamérica, dicen cualquier cosa, ¿no? El nazismo, cualquier derechista. Un derechista es un derechista vulgar y silvestre. El nazismo, el nacionalsocialismo es un fenómeno tremendamente peligroso, expansivo, y se vuelve régimen y sistema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, es el populacho, ¿no? Que ha sido populacho, porque además no son ricos, si tú los has visto, ¿no? No son ricos, no, muchos de ellos son trabajadores, blancos, pero que salen precisamente por sus frustraciones y son articulados por una especie de convocatoria delirante de un payaso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que se llama, están actuando, es decir, de una determinada manera, de la única manera que saben actuar, devolviendo la violencia. Entonces, pero ahí que tenemos precisamente la conformación del totalitarismo, por eso es peligroso. Y para responder al totalitarismo hay que asumir lo que dice Hannah Arendt, hay que dinamizar nuestras memorias, hay que dinamizar nuestra capacidad crítica y nuestra potencia social. Raúl, te agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, así que espero que nos veamos pronto y bueno, nos tenemos que ir. Bueno, hermanito, chao. Bien, esto fue el Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa. Gracias.